dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
No es lo mismo 20 que 60. Al cuadro, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes con enorme gusto, les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, les habla el pastor Román García y siempre un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Así son las misericordias de Dios, nuevas, fresquecitas en esta mañana y saludando con alegría al pastor Javier Flores Arredondo. ¿Cómo andas? ¿Qué? Muy bien, pastor. Gracias a Dios. Dios los bendiga, amigos, hermanos. Amén. Y todos aquellos que están ahorita pues acompañándonos a través de esta transmisión. Amén. Que el Señor esté siempre obrando en nosotros como lo desea Él, ¿verdad? Así porque Él es, desea así. siempre estar obrando en nuestra vida. Amén, bendito sea su nombre. Gracias a Dios. Ahí nos controla nuestro hermano Ricardo Cuellar. ¿Recordás el caballo, Ricardo? Muy bien, Ricardo. Ay, Ricardo Cuellar en los controles, teléfono en cabina 844-696-8450. Pues ya dijimos con enorme gusto. Recuerde que este tiempo, pues estamos en el comentar de la palabra, agradecidos con Dios porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y pues los hijos de Dios tenemos
ese alimento que otros no tienen, que lo necesitan pero no lo saben, que es el de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en eso estamos. Quisiera leer rápidamente aquí un versículo, Pastor Javier, en Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés, ahí está escribiendo Salomón, según entendemos, y pareciera que está un poquito frustrado don Salomón, pero al final de cuentas entiende que el todo del hombre es el temer a Dios, la sabiduría. Y dice aquí en el capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Es importante, ya lo habíamos destacado, Paz, que algunos consideran que Eclesiastés no es un libro inspirado por Dios, obviamente, sabemos que sí lo es, pero el argumento que tienen es por esta frustración que aparentemente se manifiesta y se está quejando de la vida. Pero es muy importante destacar lo que dice debajo del cielo. No está hablando algo que tiene que ver con lo reservado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, ¿verdad? No está hablando de la vida eterna, sino de lo cotidiano, de aquello que se da y que pareciera que no tiene sentido, y que todo toma sentido cuando creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por cierto, nos saluda el hermano Juan, dice que está en el rancho tomándose un cafecito. Qué rico. Gracias, hermano Juan. Una barbacoa en el pozo. Ay, Señor, un día de estos. Y dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le ha dado facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Ahora estamos hablando de uno de los hombres que en su momento, y seguramente tendrá récord, ¿verdad?, de ser uno de los hombres más ricos en la tierra. Está escribiendo Salomón, y él dice de aquel que todo tiene, todo lo que su alma desea, pero no tiene la facultad de disfrutarlo. Y creo que es un punto solamente a destacar importante. Estamos agradecidos con el Señor en base a lo que tenemos, no lo que no tenemos y no lo que algún día tendremos. Siempre he pensado, Paz, o de un tiempo para acá se ha afirmado ese pensamiento que Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que... Y si no ocurre en esta vida, un tema de salud, por ejemplo, le digo a alguien, si oramos por ti y no sanas y falleces, finalmente si estás en Cristo, finalmente serás sano. Finalmente vas a entrar allá donde pues ya no hace ni el frío ni el calor, no hay llanto, no hay tristeza, ya no se enferma, ya no se muere uno. Entonces nos dice cuál es el deseo de Dios para nosotros. Pero mucha gente vive frustrada por lo que no tiene, por lo que no ha conseguido. Y la palabra de Dios nos permite ver aquí que uno de los males que Él ha visto debajo del cielo es el que todo lo tiene, porque hay gente que seguramente que tiene todo y mucho más, pero se le ha privado la capacidad de disfrutarlo. Está en el afán, está en la ansiedad. Y quisiera nada más mencionarle a nuestros amigos, hermanos, que estemos agradecidos con Dios por lo que tenemos, con lo que nos permite. Amén. Que no seamos ingratos para con Dios, que no nos quejemos, Paz. Sí. Que el Señor en su buena potestad, una de las cosas que nos permite es poder disfrutar de aquello, poco o mucho a los ojos de quien sea, pero que dice que lo tomemos con acción de gracias, que le demos gloria al Señor por el tiempo que vivimos, lo que estamos pasando. Encontramos pasajes como demos gracias a Dios en todo, porque esto es bueno y agradable a los ojos del Señor. Y es algo que creo que nos hace la vida más ligera. No siempre estamos en la misma condición, hay momentos muy buenos, hay momentos difíciles, pero si aprendemos a estar agradecidos con Dios y si aprendemos a disfrutar lo que en el Señor, a veces queremos vivir etapas adelantadas, como quisiéramos que ya mi hijo estuviese así, como quisiera que ya esto, y luego volteamos para atrás y sentimos que no disfrutamos lo suficiente. Amén. ¿Verdad? Un ejemplo muy claro son los hijos. Qué bendición poderlos disfrutar.
Sus etapas son muy diferentes, tú también ya le añades al tema nietos, pero todas las etapas son sumamente gloriosas, son hermosas y debemos agradecer al Dice Señor. la palabra que Dios todo lo hizo hermoso. En su tiempo. En su tiempo, Amén. ¿verdad? Y hay tiempo para todos, hay tiempo para nacer y tiempo para crecer y hasta para morir, ¿verdad? Sí, todo, así es. todo tiene su tiempo. Y el Señor en todo tiempo hizo todo hermoso. Amén, amén. Y si en algún momento ve un desajuste, hay un movimiento, pues seguramente que está entrando en otra etapa de su vida, que a veces no nos gusta el cambio de etapas, pero en el Señor todo obra para bien. Pues, Es que cada cambio de etapa tiene desafíos. Pues, tiene desafíos. siempre. Y uno se acostumbra a acomodarse de una manera, ya cuando te mueven el sillón, dicen, ¿por qué me mueven mi sillón? ¿Verdad? Se meten con mis macetas, dijo la hermana. Pero a final de cuentas, el Señor nos lleva de gloria en gloria, quiere que crezcamos, quiere que maduremos. Yo lo y veo. aprender a disfrutar, pues Sí, también, ¿verdad? sí, la sí. etapa que el Señor nos está permitiendo vivir. Amén, amén. Sí, porque se tiene que aprender, se tiene que aprender a disfrutar. Pienso yo en mis hijos pequeños, de repente les digo algo, oye, vamos a esto, no, es que eso no. Y luego veo cuando lo disfrutan, le digo, no, que no. A veces ni siquiera saben lo que les estás planteando. Oye, vamos acá, vamos a conocer, vamos. No, es que eso no. Y llego, cuando estás en el momento y tienes la oportunidad de disfrutarlo, pero qué terrible es cuando no tienes la actitud de disfrutar o cuando has sido privado de disfrutar aquellas cosas por afanes, por ansiedad, por amargura, porque hay gente también que vive en amargura, pues es muy triste. Que Aquí, nada, sí, aquí perdóname. en este versículo pues que leías tú, ¿qué nos podrías comentar acerca de que dice aquí Salomón, ¿verdad? Pero Dios no le da la facultad de disfrutar. Sí. O sea, ¿qué podrías comentar? Porque aquí dice que Dios no le da la facultad. Así es, Dios no le da, lo priva. Porque dice que tiene riquezas, bienes y honra. Sí, Y no le falta nada de todo lo que su alma desea. todo lo que su alma desea. Pero viene ahí el pero, ¿verdad? Pero dice Dios no le da la facultad. Y habría que pensar, pasa un poquito, creo yo, en tantito en Marta y en María, ¿verdad? Cuando una de ellas escoge la buena parte y esa elección que tuvo, dice, no le será quitada. Y veo yo como algo que tiene que ver con el Señor, ¿verdad? El Señor no le va a quitar, así como a este no le dio facultad. Y creo que mucho tiene que ver con los hombres o las personas que deciden por algo y que Dios le dice, ok, decides por esto, pero esto te va a privar. En los mandamientos encuentro yo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios encaminando al hombre a tomar las mejores decisiones para que el hombre viva como Dios quiere que viva. Ahora, escoge el bien para que vivas y te vaya bien. Pero si escoges el mal, te da esa lección, pero una vez que la tomas y te aferras a ella, creo que está en la soberanía de Dios el no darte la facultad Sí. de poder disfrutar. O sea, que Dios te priva, pues puede ser por el afán, por el deseo de las riquezas, por un corazón codicioso, un corazón avaricioso también. Es decir, creo que está mucho en la decisión que el hombre toma, pero que Dios ya había predeterminado cuál sería la consecuencia para ello. No tengo un ejemplo claro para decirlo. Creo yo que la falta de reconocimiento del dador de todas las cosas. Claro, pues, ¿verdad? claro. Creo que tiene mucho que ver porque Sí, el hecho de que Dios es el que da todo y es lo que proveedor. debemos de entender eso, ¿verdad? Que de Él proviene todas las Sí, cosas. O sea, amén. Él es el que da Amén. todas las cosas ¿sí? De acuerdo con su voluntad. sí, Y da la facultad de la inteligencia, la facultad del trabajo, la facultad de la gracia para poder realizar negocios, etcétera. sí. Pero, por ejemplo, cuando el hombre no reconoce, pues, ¿De dónde proviene la fuente? proviene eso? Sí. Pues Dios mismo le puede privar de esa facultad de disfrutar, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a privar? Pues seguramente de alguna manera, ¿verdad? Dios va a obrar, porque lo que más le interesa al Señor, pues es el alma, es el corazón, ¿verdad? Del hombre. Sí. Pero un hombre que no puede reconocer que pues la riqueza que tiene no es de su capacidad, Sí.
¿verdad? Los bienes que tiene no son porque él haya, de que todo provenga de él o de su propio egoísmo. Sí. Y entonces pues puede venir ahí el hecho de que Dios actúe, porque aquí Salomón está diciendo, Dios le priva Así es. de la facultad. Y pensando, pues, en un ejemplo, y amigos, un ejemplo como Nabucodonosor, que en su soberbia se le anticipó, se le dijo, ¿verdad? Mediante un sueño se le reveló y se le advirtió para que entendiera, pero dice que pasado el tiempo, un año después, pues se desquició, ¿verdad? Levantó su corazón y hablando de aquella Babilonia, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué? Y ahí vemos un acto muy fuerte, muy duro, de cómo le privó, pero hasta al nivel de una bestia, pues. Porque en muchas ocasiones creo que el hombre, en sus decisiones, en sus tomas de decisiones, termina optando exactamente lo contrario a lo que Dios ha elegido para él. Y cuando el hombre permanece en esa obstinación, Dios le entrega, por ejemplo, que diríamos de Romanos 1, cuando el Señor dice que los entrega a sus pasiones y concupiscencias, ¿verdad? O sea, aún eso es un acto divino. Luego Salomón también lo dice, ¿verdad? Comer o beber es un regalo de Dios. Simplemente si pensamos que en el alimentarnos, pues es que nuestro cuerpo reciba los nutrientes que requiere, las vitaminas, las calorías, todo lo que se requiere, pero que Dios le haya añadido que nos gusta, que no nos gusta, que hay infinidad de sabores, de colores, o sea, es un acto divino el que el hombre le conceda, el que Dios le conceda al hombre el poder comer, el poder vivir, pero también es un acto divino el que Dios prive al hombre cuando el hombre se obstina, y lo dices muy bien, ¿verdad? El no reconocer primeramente quién es la fuente, de dónde proviene. Recuerdo ahorita también un pasaje en Isaías, me gustaría leerlo rápidamente, en el capítulo 1, concerniendo a esto que mencionas con respecto a saber de dónde es la fuente, ¿verdad? Y este versículo donde menciona que el buey conoce el asno, el buey y el asno conocen el pesebre como la mano de su Señor. ¿Qué versículo es? ¿Te acuerdas? Es Isaías 2, de hecho creo que es el 2 y 3. El 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Otra vez, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y fíjate qué interesante, porque pensamos en el buey y en el asno como bestias, ¿verdad? De carga, pues sí, de trabajo fuerte, el uno y el otro, el buey y el asno. Pero aún ellos saben reconocer quién es el dueño y qué es el pesebre de su Señor. Fíjate, tiene señorío el asno. Y el hombre, en este caso, señala al pueblo de Israel porque estaba en una condición, aunque tú te recuerdas que era muy próspera, pero muy litúrgica, respetando todos los protocolos, pero sin recordar, sin entender, aunque vivía en esto, no podía reconocer quién era el Señor. Es decir, se habían vuelto a los rituales, se habían vuelto a las liturgias, estaban muy prósperos, pero el Señor les está diciendo, aquí ya va a declarar Isaías un juicio, el Señor les está diciendo, pero no conocen el pesebre de su Señor, no conocen a su dueño, no saben quién les provee, no saben quién los rodea. Y este es un problema de dimensiones enormes, porque a final de cuentas nos damos cuenta. Pero no era el hecho por una, ahora sí, pues que una falta de capacidad de poder entender. No. Porque el Señor siempre está hablando. Sí. Siempre está buscando, ¿verdad? Sí. Porque él en su generosidad, en su bondad, en su gracia,
busca. Amén. De hecho, le amamos porque Él nos venció con su amor. Pues. Sí, Él nos amó rendimos primero. a Él, así es. Pero en este caso, pues ahí dice, aquí le sigue preguntando, ¿verdad? El Señor, o pregunta aquí, dice en el versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Verdad? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón está también, ¿verdad? Sí. Entonces, es el hecho, Paz, de que es una obstinación, ¿verdad? Porque el Señor está, todos los días la misma creación nos canta de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Y debemos de tener una conciencia de su provisión, de que Él es nuestro Dios. Amén. Y que Él nos formó, ¿verdad? No nosotros, a nosotros mismos, pero ahí hay una obstinación y creo que ¿qué pasa, Paz, cuando el Señor da todo lo que dice en Salomón, en el pasaje que tocabas tú de Eclesiastés? Sí. Pues que él da todo, pero hay una obstinación. O sea, un persistir en no reconocer. Y entonces pues Dios actúa, Dios obra, ¿verdad? De esa manera. Otro pasaje que vemos, Paz, ahí en el capítulo 12 de Lucas, ¿verdad? Dice, conocemos muy bien este pasaje, ¿verdad? Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Amén. O sea, vemos al Señor Jesús, pues, que efectivamente Él actuaba en muchos sentidos dando instrucciones para la vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Él pudo haber también ahí hablado acerca algo de la justicia, porque lo estaba buscando como juez, ¿verdad? Sí. Oye, buscando justicia pues, en la herencia. Vamos a, tú que conoces, que sabes, pues dile a mi hermano, ¿verdad? Con tu autoridad que tienes, dile a mi hermano. Sí. Pero el Señor Jesús estaba viendo algo más, ¿verdad? Sí. Y él empieza a hablar acerca del corazón, ¿verdad? De la avaricia que hay en los hombres, ¿verdad? Dice, porque mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También, ¿por qué puede privar Dios de disfrutar? Pues porque a veces el hombre no entiende que la abundancia de su vida no va a consistir ni en todos los puntos que se toca ahí en Eclesiastés en este pasaje, ¿verdad? O sea, no va a consistir en los bienes, en los deseos del alma. No consiste la vida del hombre en esa abundancia de bienes que va a poseer. Sí. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Sí. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Sí. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjate que es todo enfocado en sí mismo. Ese es el problema, por lo cual Dios priva a los hombres del disfrute, porque están centrados totalmente en sí mismos, ellos son su propio Dios, ¿verdad? Sí. Porque dice, pensaba dentro de sí, o sea, dentro de su propia vida, y luego viene 3 veces habla de mis, ¿verdad? Dice, ¿dónde guardaré mis frutos? ¿Dónde guardaré mis frutos y mis bienes, verdad? Y haré para mí. Y diré a mi alma, ¿verdad? Muchos bienes tienes guardados. Que ni siquiera posee su propia alma. Dice el Señor que toda alma es de Él. Sí. Toda alma es mía y el alma que pecare morirá. Pero fíjate, hasta en eso se apropia uno, se adueña. Se adueña hasta en eso, ¿verdad? Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, él pensaba en ese disfrute. Dios le había concedido todos los bienes, todo lo que deseaba su alma, y sin embargo nunca hubo un reconocimiento para Dios. Sí. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Entonces el Señor nos enseña, pues, a que la verdadera riqueza pues está en Él. Amén, amén. La verdadera riqueza está en Cristo y no en las cosas que podamos tener. Que qué bueno que Dios nos conceda
todo lo que el Señor nos pueda conceder, ¿verdad? Pero pues esto es lo que Salomón vio, ¿verdad? Pudo ver, ¿verdad? Un hombre que le fue concedido por Dios todas estas cosas, sin embargo Dios mismo le quitó la facultad de poder disfrutarlas. Sí, y es muy triste porque no hablando de que tengamos en abundancia, y no hablando de, pero Dios te permite en este camino, aunque en el mundo tendremos aflicción, el Señor lo dijo, Dios nos permite vivir con alegría. Por ejemplo, pienso en un versículo que he mencionado en esta semana de Judas, que dice que Dios es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos con gran alegría delante de Él. O sea, pienso en este Dios maravilloso que tenemos, al cual honramos, y que no nos oculta, ¿verdad? Hay aflicción, hay persecuciones por causa de la justicia, por causa de Dios, por causa de la palabra, pero sin embargo nos permite disfrutar los momentos, nos permite reconocer las etapas, Paz. Porque el que reconoce las etapas y quien determina los tiempos y las sazones, Jesús dijo a los discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero alguien sí las determina y es Dios. Él es el que nos pide que nos humillemos bajo su poderosa mano y cuando fuere el tiempo seremos exaltados. Pero aquel que conoce los tiempos y las etapas y nos enseña a caminar en ellas, nos ayuda a aprender de esas etapas, a vivirlas y a disfrutarlas en el Señor, que se vuelvan productivas. Entonces, qué triste es que nuestro cristianismo, ayer mencionaba algo con Pedro Luis, qué triste es que estemos tan estresados de ser cristianos o tan cargados porque no aprendemos a escuchar a Dios, porque no aprendemos a venir a Él. Y en este punto qué triste es no aprender a disfrutar o a vivir los tiempos que nos toca vivir. Pienso en una persona que entra en la tercera edad o en la senectud y que se esté quejando porque a lo mejor ya no es como antes, pero es otra etapa muy bonita que si la aprende uno, también hay salmos para ello. Son etapas que tienen su porción de parte de Dios. Amén, hablando de las etapas, Paz. Sí. Porque hay gente que quiere vivir siempre fuera de tiempo, ¿verdad? Desfasado. Y eso es... Y en Cristo se nos permite vivir todas las etapas y tener disfrute, pero también si nos obstinamos y persistimos en no reconocer, pues también se nos priva, ¿verdad? Amén, sí. Y ya lo que viene a mi atención ahorita que leías este pasaje de Lucas 12, Paz, antes de que hagas una lectura más, me llama mucho la atención que Jesús lo que señala, porque pudo haber dicho, como bien dices, como juez, bueno, esta parte es de este y este es de esto, y la justicia es así. Pero advirtió acerca de la avaricia. Sí. Y la avaricia es algo que la gente confunde con la codicia. La avaricia, la gente cree, muchos creen, me toca escuchar, que una persona avara es una persona que quiere tener más. Pero eso es ser codicioso, querer tener lo que otros tienen. Mientras que una persona avara, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Pero una persona avara es aquella que no quiere desprenderse de lo que tiene. Es decir, la palabra le llama a la avaricia idolatría. La avaricia que es idolatría, dice. Entonces, Jesús sí ataca el punto de la repartición de la herencia, pero desde un punto, desde un ángulo donde dice, ok, lo justo sería esto, hubiera estado bien que lo dijera, pero señala que la avaricia es un pecado y que la avaricia te lleva a apartarte de Dios, a hacer riquezas para contigo y no para con Dios. He escuchado en algunas ocasiones a los judíos mencionar que ellos son enseñados desde pequeños a aprender a desprenderse, que una parte no es de ellos, es para el pobre, es para la obra de Dios, y otra es para el disfrute. Qué importante es tener eso, porque eso te ayuda a entender que hay semilla para sembrar y hay semilla para hacer tortillitas de maíz, ¿verdad? O de trigo. Y qué terrible es estar privado y aún comiéndote lo que tendrías que sembrar, o aún comiéndote lo de tu hermano, en este caso que no repartió la herencia, pero que para con Dios es pobre, que para con Dios llega un momento que es privado, porque luego hay gente que no solamente despoja a otros para tener más,
pero que no disfruta lo que come. También lo dice Eclesiastés, ya no alcanzamos a leer, que es un mal que también Salomón vio, que hay un hombre que acumula y termina Dios dándoselo a aquel al que le agrada, al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue privado de parte de Dios, pues por no entender quién lo provee, por no entender las etapas. Es triste para una persona que no aprendió a vivir una etapa, imagínate, de soltero y luego quiere vivir como soltero ya estando casado, o viceversa, ¿verdad? Que es triste que no entiendas el tiempo que te ha tocado vivir y cómo disfrutarlo y servir a Dios y hacer la parte que te toca hacer. Amén. Sí, pues, y por eso el Señor, pues dice, ¿verdad? Dice, así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. No es rico para con Dios. Y por eso les dijo el Señor Jesús, o Jesús les aconsejó a sus discípulos, Ajá. no se preocupen por su vida, qué van a comer, Amén. ni por su cuerpo, con qué se van a vestir. Sí. La vida tiene más valor que la comida, Amén. y el cuerpo más que la ropa. Así es. Miren a los cuervos, que no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. Sí. Ustedes valen más, Amén. valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede alargar a su vida 1 hora más? Sí. Si no pueden hacer esto tan sencillo, ¿por qué se preocupan por lo demás? Sí. Fíjense cómo crecen los lirios, que no trabajan ni hilan. Y yo les digo que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, Amén. se vistió como uno de ellos. Sí. Si Dios viste así a las flores que hoy están aquí y mañana las queman en el horno, ¿cómo no hará más por ustedes, gente de poca fe? Sí. Y no se preocupen por qué van a comer o a beber, no se angustien. Sí. La gente que no conoce a Dios se preocupa por estas cosas, Sí. pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Amén. Ustedes Gracias. busquen, antes que nada, el reino de Dios y recibirán también estas cosas. Amén. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes, en su bondad, quiere darles el reino. Amén. Gracias. Vendan lo que tienen y den a los pobres. Hagan para ustedes bolsas que no se desgasten. Guarden en el cielo un tesoro que no se acabe. Amén. Ahí no hay ladrón que robe ni polilla que destruya. Entonces, fíjate, pasa a veces el hecho de que Dios nos haga llevar, tenemos que encontrar también el privilegio cuando a veces nos podemos sentir como angustiados, ¿verdad? Porque aquí dice, no se angustien, Sí. porque a veces las circunstancias como que no nos parecen favorables. Sí. Sin embargo, Dios tiene propósito Amén. en que se pasen esas circunstancias, y es que podamos comprender que mejor es un día en sus atrios Amén. Que 1000 fuera de ellos. Sí. que 1000 fuera de ellos. Qué bendito Dios. Sí, qué hermoso lo que el Señor nos muestra. Fíjate que también he aprendido, pues, que hay tiempo de comer y hay tiempo de no comer. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Así lo dice Eclesiastés, el Señor a través de Eclesiastés. Pero qué glorioso es cuando el Señor por algún momento te priva. Y pienso, digo, yo no quisiera estar, no creo que alguien quisiera estar en el caso de Nabucodonosor. Pero cuando volvió en sí, podemos imaginar cuán agradecido estaba, cuánta gloria le daba al Señor, diciendo, Él es el que da y quita a los hombres, no es uno. O sea, lo dejó ir al extremo para darnos un ejemplo. Y cuando volvió en sí, me imagino, ¿verdad? Verse en un espejo, seguramente tenía espejo de plata pura, ¿verdad? Y verse todo como un animal y todo. ¿Y por qué ando así? Pues porque no nos permitía, seas como un animal, una bestia. Y empieza entonces a volver en sí y a decir, híjole, es que Él es digno de gloria. Pudiéramos entender ese corazón. Pensamos en un enfermo, todos hemos pasado en algún momento, ¿sabes qué? Ahora que nos dio COVID, no sabía ni la comida, no olía, ¿qué estoy comiendo? Sin embargo, te nutría, por gracia de Dios. Pero, o alguien que está hospitalizado, o que entró en un coma y de repente regresa, y que vives esa etapa, vives ese momento y dices, Señor, eres tan bueno, y que
como lo mencionabas, o sea, Dios a veces nos lleva a vivir cosas para que aprendamos, para que reconozcamos, para que no seamos, ya para, no digas... para hacernos ricos en el cielo, en el cielo, ¿verdad? O sea, sí. en Él y aparte de eso, pues, nos muestra que Él nunca nos va a dejar y va a estar con nosotros, ¿verdad? Sí. Que no nos va a faltar nada, pero que sin embargo las circunstancias nos parece ser que nos amenazan, ¿verdad? Parece ser que nos quitan la paz, Sí. entra el afán o la ansiedad, o incluso el Señor mismo dijo, que no, pues que les dijo, que no, les falta fe, ¿verdad? Sí. Para creer, o sea, y el hecho es, pues, de que debemos de mantenernos en esa fe creyendo, en un Dios real, Sí. que no es solamente teoría, No, ¿verdad? no, Porque no. a veces el hecho de tener todo, y a veces no pasar por momentos de lucha, dificultad, nos priva del hecho de conocer al Dios que realmente provee, que está presente, que nunca nos deja y que cumple su palabra y sus promesas, ¿verdad? Sí. Nos hace conocerlo y entenderlo, pues. Por eso hay riqueza a veces en esas etapas que Dios nos hace pasar de dolor, de escasez aparente, ¿verdad? Que decimos, híjole, ¿cómo vamos a hacerle? Y vemos la mano de Dios, ¿verdad? Y aprendemos a conocerlo al Señor. Fíjate, pienso un poquito, ahorita me trae el Señor recuerdo, cuando uno ha tenido hambre o ha pasado hambre, por la razón que sea, el dolor del hambre, y pienso en el hijo pródigo, que si somos honestos, lo que le hizo volver en sí fue la gracia de Dios, pero tocando un punto muy delicado, cuando el hambre le hace decir, bueno, ¿por qué estoy a punto de hacer esto? ¿Cuántos jornaleros, los que viven al día, que les pagan al día, al jornal, cuántos jornaleros comen mejor que yo? Y Dios mueve ese hambre, porque Él es el que nos hizo, lo dice en Deuteronomio, y te hizo tener hambre. O sea, esa palabra tan contundente. Y luego te sustentó con maná. Pero es ese hambre que te hace volver, pues. Ese hambre que te hace decir, es que ando buscando en otros lados, hombre. O aquel que anda ahorita en su vida pecando y que es en serio, Dios, no encontraste la plenitud de gozo del Señor. Se te olvidó, te apartaron totalmente para que no recordaras eso, porque también como hemos tenido hambre, hemos vivido tiempos del Señor, diciendo, también puede ser físico, pero esos tiempos donde hemos tenido una plenitud en el Señor, que dices, híjole, ya quisiera que aquí se acabara todo, porque esto es mi estado pleno. Sí. Y a veces el Señor nos hace volver, hijito, ya dejaste esto, hijita, ya no tienes complacencia, parece que no te llena nada, y que te permite vivir algunos momentos para que vuelvas a voltear y decir, bueno, es que allá cualquiera come mejor. Y que nos enriquece, nos hace crecer, pero que desde el día a día, si hoy nos dispusiéramos a caminar con el Señor y no apartarnos de Él, y pasáramos las buenas y las malas y las duras y las maduras caminando con Dios, no nos arrepentiríamos. Porque es un disfrute. El Señor, vivir su palabra, estar con Él. Y en su presencia. En su presencia de gozo y delicias, paz, a su diestra. Para siempre. Entonces bendigo al Señor. Yo, de tiempo en tiempo, el Señor me hace ver, me hace recordar momentos muy difíciles en mi vida, en etapas de mi vida. Y me recuerda ese hambre. Me recuerda y le digo, no, Señor, no hay nada comparado contigo. Porque, insisto, el diablo busca distraerte o sea, imagínate a Salomón diciendo, Salomón, es verdad que escribes eso. Con todo lo que Dios te ha concedido. Salomón, siendo un hombre al cual Dios se le aparece, le dice, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Y luego llegar a un punto donde parece que estás frustrado y que dices, oye, espérame,
Porque al final se da cuenta. El todo del hombre es el temer a Dios y guardar sus mandamientos. El todo del hombre es finalmente caminar con su Dios. Así es, pues así es que el Señor nos está llevando a vivir una fe real, ¿verdad? Amén. Porque aquí la pregunta más bien lo que el Señor les dice, ¿cómo no hará más por ustedes, Amén. gente de poca fe? ¿Cómo no va a hacer más por ustedes? Sí. Gente de poca fe, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, a veces alguien que se caracterizó por, o se le llamó hasta el incrédulo, ¿verdad? Pues fue Tomás el discípulo, ¿verdad? Sí. Tenía todas las evidencias, ¿verdad? El problema estaba en su corazón. Sí. Porque cuando viene el Señor y se aparece y les muestra a los discípulos su costado y sus manos, ¿verdad? Con la señal de los clavos, con las evidencias de los clavos. Y entonces dice que no estaba Tomás en el lugar, ¿verdad? Sí, en el momento. Donde se aparece el Señor. Y ellos le dicen a Tomás, o sea, lo encuentran y todos gozosos le dicen, oye, hemos visto al Señor, ¿verdad? Sí. Y él dice, si yo no metiera mis manos, mi mano en el costado y mis dedos donde vi que en la perforación de sus manos, no voy a creer, ¿verdad? Pero Paz tenía las evidencias de haber caminado con el Señor. Claro. Las evidencias de que se había cumplido la Escritura en cuanto a su muerte. Sí. Pero no podía bajarlo a su corazón, ¿verdad? Y las evidencias del testimonio. A veces tenemos todo, Paz. O sea, tenemos las evidencias de lo que hemos caminado con Dios. Sí. Dios ha caminado con nosotros. Y Él se ha mostrado en nuestra vida. Tenemos las evidencias de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo. Amén. De Cristo vivo, ¿verdad? Amén. Sin embargo, no ha bajado al corazón esa fe para creer, ¿verdad? Que el Señor está, ¿verdad? Y entonces aquí les dice, en cuanto a esto, ¿verdad? El tema que está tratando el Señor, pues les dice, gente, ¿cómo no hará más por ustedes, gente de poca fe? O sea, claro que va a ser el Señor, ¿verdad? Sí. Pero es un trato que Dios está haciendo ahí, ¿verdad? En ese momento. Y muchas personas, pues, hermanos en la fe, y nosotros mismos hemos a veces experimentado que en medio de situaciones pues adversas y todo, han sido los tiempos más gloriosos. Amén. Más gloriosos que nos ha permitido vivir. Exactamente, pues, los más gloriosos, los testimonios más hermosos, ¿verdad? Vienen a razón de esas etapas. Y otra cosa que pienso y que Dios nos libre, lo digo con mucho cuidado, cuando hay avaricia en el corazón, cuando no hay reconocimiento de quién es el proveedor, de quién es el sustentador, el hombre se vuelve horrible. O sea, nos volvemos. No estoy hablando en términos generales. El hombre se vuelve horrible porque es una negación total de su creador, Paz. Porque el creador no es así. Dice Jesús, el Padre es bueno para con todos. El Padre saca su sol, es de Él. Imagínate esa expresión. Hace brillar su sol sobre justos y pecadores. Manda su lluvia, es su lluvia. Entonces cuando nosotros tenemos ese corazón avaro que desconoce el proveedor y sustentador, que desconoce el propósito en las etapas, porque hay etapas de abundancia, hay etapas de mucha carencia, pero... Me da risa porque dice que tiempos de tirar piedras y de recoger piedras. No sé cómo se... ¿A ti te gusta aventar piedras? De vez en cuando. Pero fíjate, pues también volviendo al ejemplo de Tomás que me recordé, ¿verdad? Ahorita que platicábamos. Sí. Cuando el Señor se le muestra, Él hace una expresión, ¿verdad? Y esto es digno de comentar. Sí. Dice, Rey mío y Dios mío. Sí. ¿Verdad? Él, de hecho, es una de las primeras personas que lo declara como Dios. Sí, y entonces dice, porque viste, creíste, Tomás. Sí, bienaventurados los que... Sin ver creyeron. Amén. Qué hermoso. ¿De esos somos? De esos somos. Y así nos vamos a mantener. Entonces, imagínese, ¿qué necesitas para creer?
para ser feliz, para poder disfrutar, ¿verdad?, de lo que el Señor día a día te concede, de la riqueza de su presencia. O sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué evidencia necesitas? Porque evidencias las has tenido. Evidencias de la presencia de Dios, evidencias testimonio, de que Dios ha estado contigo, cómo el Señor ha estado contigo, ha pasado por las aguas y no te has anegado, has pasado por el fuego y no te has quemado. Sí. Evidencias las has tenido. Entonces, ahora es este tiempo, ¿verdad?, de que hagas tesoros en el cielo, ¿verdad? Sí. Y que también reconozcamos que el Señor pues está presente ahí y no ser hombres de poca fe. Fíjate, Paz, que ahorita que mencionas eso, yo he visto milagros. Dios en algunas ocasiones me ha usado para ellos y otros los he visto. Sé que Dios hace cosas maravillosas. He experimentado en mi casa, en mi esposa, en mis hijos, en mi vida, cosas sorprendentes. Pero algo que me queda muy claro es que uno de los mayores milagros, si no el que más grande, es cuando un corazón de piedra se vuelve un corazón para Dios. Cuando un corazón endurecido se vuelve blando para Dios. Y digo esto porque cuando el corazón se endurece, cuando el corazón desconoce, imagínate Dios diciéndole a Israel, ya no hables de los tiempos que lo sacó y que está en la historia de allá de Egipto y las plagas y la gloria. O sea, ya en el tiempo de Isaías y decir el Señor, o sea, ya ha pasado el tiempo, ya no estás hablando de un niño, de un adolescente, ya estás hablando de un Señor que se volvió viejo, hablando del pueblo de Israel, y que la iglesia no suele ser la excepción. O sea, se repiten patrones y son unos pocos los que se mantienen. Y decirle, oye, pero el buey, o sea, el buey conoce a su Señor, el asno conoce el pesebre, ya no digas al Señor, conoce al pesebre. Los asnos son muy inteligentes, los burros son muy inteligentes, más de lo que tienen muchas cualidades, luego meditamos en ellas. Y le diga, pero Israel no entiende. O sea, imagínate a qué grado ponerlo para decir, Israel no entiende. Y lo dices, es un persistir en no querer entender. O sea, todo ha estado ahí, pero el Señor con aquel corazón diciendo, pero ¿qué te ha faltado? Y yo a veces lo veo para mí, lo veo en el pueblo de Dios, digo, ¿por qué irritaremos tanto al Señor? ¿Por qué tenemos esa tendencia tan terrible, ¿verdad? De resistirnos a ver su obra, a ver su gloria. Los discípulos, los apóstoles, milagro tras milagro, y dicen, oye, pues cuídense de la levadura de los fariseos, les dijo, ¿no? Y nos debemos de cuidar todos de la levadura, de los fariseos y de los saduceos y de la levadura del hombre, no, debemos de hacer panes sin levadura. Muy bien. Y dice que venían platicando, se me hace que se molestó porque no traemos pan. Imagínate, estás pensando en el pan. Y dice que se enoja. Pero ¿cómo? También, ni esto entienden. Porque, ¿cómo va a estar el Señor preocupado del pan si acaba de multiplicar pan? Y lo hizo una y otra vez. Y así nos pasa. O sea, totalmente fuera de la señal. O sea, no, como que no nos llega, ¿verdad? Al punto de entender y conocer, Señor, eres tan bueno, eres tan generoso, eres tan maravilloso. Sí, te gusta que bien administremos, pero el Padre se alegra en que disfrutemos. Voy a llevar esto, nos quedan todavía unos minutitos y lo podemos comentar. Vámonos ahora al papá con 2 hijos. Un padre, porque no es la parábola del hijo pródigo. La importancia no está en el hijo, la importancia está en el padre. Un padre que tuvo 2 hijos y los 2 son totalmente diferentes. Uno que quiere vivir como junior y otro que fielmente queda con él, pero que no ha aprendido a disfrutar. Porque todo está bien mientras no regrese el que se fue. Ya llegó el que andaba ausente. Todo está bien mientras no regresó, pero cuando regresó, ahora sí, haciéndole fiesta al muchacho, ¿verdad? Y no queriendo entrar. Y el otro estaba afuera por pecador y por despilfarrador,
que no estamos promoviendo ni una cosa ni la otra, sino el equilibrio de los hijos que disfrutan, pero que sirven a Dios. Y que tienen contentamiento en servir a Dios. Pero ¿hasta qué punto llega? Porque no había reclamos. Pero el día que regresa el muchacho y que el padre en su generosidad lo acepta, así oliendo a cerdo ya como venía, y lo viste y le da el lugar que tenía, sube al corazón de aquello todo lo que tenía guardado. Y me llama mucho la atención porque dice que le repartió la herencia a los dos. Pero uno de sus reclamos es: nunca me has dado ni un cabrito. O sea que no está pidiendo ni becerro ni nada, o sea, pero está hablando de un corazón miserable, paz. ¿Y cuántas veces el cristiano vive en esa miseria? Así es. Que no disfruta nada, no le complace nada, pero el día que alguien disfruta, el día que Dios bendice a alguien que reconcilia al cabezón que regresó, se le retuerce todo ahí porque nunca ha aprendido a vivir en esa comunión maravillosa con Dios. Y es una tragedia, pues, porque está pasando a muchos hoy en día que están sirviendo a Dios porque hay que servirle, porque es Dios, pero que no les causa ningún placer, que no han encontrado el deleite de servir a Dios. Yo escribí una canción, en la canción dice: me has hecho entender que servirte es un placer, es un deleite. Pues. Amén, amén. Y habría que preguntarnos si en realidad no se comió el cabrito. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque de seguro que sí. Pero de seguro, pero no lo disfrutó. Pero pues. No lo disfrutaba. Ese es ese es el problema, ¿verdad? Que no disfrutaba. Ese paz tiene un don de sospecha tremendo. Y habrá que preguntarnos si nunca se lo comió. ¿Tú crees que no se lo comió? No, pues ¿Sí más. se lo comió? Pues, sí. Pero no lo disfrutó. Pero no lo disfrutó. No lo recibió con aquel corazón que tenía que haberlo hecho. Exacto, pues. Por eso en el Señor dice que hasta un vaso de agua fresca, hasta un vaso de agua fresca es de... ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, lo que reciba de Dios, lo agradece y lo recibe con gratitud. Lo recibe con gratitud, lo recibe con alegría. No siempre mencionamos un ejemplo de Israelito. Fuimos a visitar en una casa unos hermanos y rápido los hermanos con esa atención que tienen para con uno: pastor, un refresco, una coca, y así, ¿no? Gracias, con agua está bien. Y mi esposa: gracias, con agua está bien. Y Brisita también. El líder: yo sí quiero una coca. Y pues siempre lo mencionamos. Pero bueno, pues qué bueno, pues nos dijeron, pues ¿por qué no? Pero el punto es el caminar con Dios, disfrutar al Señor. Amén. Aprender las etapas, amar a Dios y no ser ingratos, hermanos. No ser malagradecidos. Y de verdad, no tengas envidia. Y reconoce dónde viene. Reconoce que Dios es bueno. Nos debería de conmover que aquel que no había regresado y que andaba malgastando su vida, nos debería de alegrar. Y nos debería de alegrar la generosidad de Dios, que no tuvo miramientos, que no estuvo diciendo: pues sí, pero bien que te andabas allá, porque, hermanos, si va a hacer eso, no, su corazón no ha sido tratado por Dios. Si va a recriminar, no ha sido tratado por Dios. Pero vemos el corazón del Padre diciendo: tengan fiesta conmigo, alégrense conmigo. Amén. Qué amor de Dios. No creo que alcancemos a comprender a nuestro Dios, pero hay que aceptar que Dios es bueno, que solo Él es bueno. Pues. Amén, amén. Y vivir con eso. Amén, así es, pues. Y comerse el cabrito, agradecer. Y si son nopalitos Y si también. son nopalitos, ¡Aleluya! todo, ¿verdad? Decía mi mamá: yo no sé qué tienes tú, que siempre estás, qué rico. Eran frijoles, sea lo que fuera, pero todo sabía rico y todo sigue sabiendo rico. Bendito es el Señor. El Señor nos conceda paz y vayamos en pos de Él. Así es. Dios los bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias y hasta la próxima. Hay que congregarse. Dios sea con ustedes. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.